ella insistió en que no. Perdón, es que se me había olvidado. Listo. Entonces, bueno, por eso las estoy acompañando en este segundo curso, en el que por supuesto para mí significa una continuación del primero, obviamente no con los mismos temas, sino con otras partes, ¿no? Pero bueno, ya va, que ahora tengo que darle a entendido, déjame ver si es que estoy trabajando con doble pantalla, bueno, en fin. Vamos entonces a seguir, o sea, nosotros vamos a seguir nuestro curso, ¿no? Con otros temas y otros autores. Ayer estuve viendo un ratito la clase de Leonora y bueno, en cierto momento dije, cónchale, así como que bueno, sabes, cuando uno decide un enfoque y deja de lado otros enfoques, que uno dice, bueno, decido por estas razones, ¿no? Que es el enfoque temático, ¿no? Saber, digamos, que las clases se concentran en un enfoque temático me produce como cierta, no sé cuál es la palabra, no es ni arrepentimiento ni mucho menos porque yo sé por qué estoy optando por la cartografía, ¿no? Pero sí, ciertamente el tema de la imagen como dispositivo crítico, lo estuve comentando con ella un ratito ayer, bueno, es el enfoque temático, ¿no? Y es una delicia absoluta, y es un gran privilegio, ¿no? Pero siendo que todos estos temas de la manera en que se está enfocando en la imagen y todo lo que ha repercutido esos nuevos enfoques en todo lo que tiene que ver con la teorización del arte, etcétera, etcétera, bueno, digamos que tengo como plena conciencia de que son tan importantes como escasos, ¿no? Digamos a nivel de circulación de ideas, entonces bueno, me reafirmé en la postura cartográfica y aquí seguimos, ¿no? Sin embargo, hay algunas cosas que no, que son temas, o sea, que son, digamos, insistentes y en ese sentido terminan constituyendo un enfoque temático, ¿no? Que es la famosa crisis epistémica de la que les he estado hablando y que en algún momento quisiera ver si ya, pues, eh, se comprende algo de eso, ¿no? ¿Qué se quiere decir con crisis epistémica desde el punto de vista de los estudios de la imagen, ¿no? Entonces, bueno, nada, ese sería nuestro tema, ¿no? El quiebre epistémico. Y cuando les hice este esquema que tienen ahorita en pantalla, pues creo que, bueno, vimos algo de los temas que están, digamos, en la parte más hacia 1996, ¿no? O sea, vimos algo de cultura visual, algo de estudios visuales, ¿no? Y esos autores que están allí. Con Eleonora ustedes van a ver a un importante autor que está, digamos, trabajando completamente montado sobre este cambio epistémico, que es Lili Uberman, ¿no? Y luego entonces nosotros nos correspondería irnos más hacia la parte derecha del esquema, ¿no? El tema del giro icónico, del giro pictorial, el tema de la filosofía de la imagen, o el tema de la ciencia de la imagen, tal y como se denomina desde la tradición alemana, ¿no? Entonces, nada, o sea, en vez de presentarnos, como seguramente van a hacer esta tarde con Sandra y como hicieron con Eleonora, pues nada, vamos a hacer esa pequeña recapitulación, no nos vamos a detener mucho en eso. Eh, y continuamos, entonces vamos a iniciar hoy directamente con el primer tema, ¿no? Pero entonces, quiero antes de continuar preguntarles si ya les comienza a sonar con algún sentido el tema de la crisis epistémica, o si eso sigue siendo como nebuloso, o sigue siendo más o menos una cosa que están tratando como de aterrizar. O sea, si ustedes le tienen que decir a alguien, bueno, estoy viendo un curso en donde se habla de una crisis epistémica en relación a la historia del arte, en relación a los temas visuales, ¿qué le pueden decir? ¿Qué podrían explicar? Esto no es una evaluación para ustedes, es para mí. O sea, quiero ver cómo se va entendiendo el tema, uno de los temas transversales del curso.
¿Puedo decir algo, profe? El que quiera. Adelante, Ajá. Tere. Bueno, yo por este último texto que hemos estado leyendo para hoy, siento que la crisis epistémica, a mi entender, vamos a ver si voy bien encaminada, es debido a que lo que está haciendo crisis son los sistemas de comprensión de la imagen. ¿Y en qué sentido lo has percibido? Bueno, como plantea Mitchell en este texto, es un mirar la imagen desde otras preguntas y hacia otro tipo de respuestas que hablen más acerca de algo que me pareció muy interesante, que es no ir hacia lo conocido, sino es un diálogo abierto donde no hay conclusiones tampoco cerradas. O sea, las conclusiones pueden ser abiertas, la imagen como un ente en sí y no dependiendo de otras cosas o de otras, porque él hace aquí como analogías con otros sistemas de comprensión en primer caso el tema del negro, de la mujer, después la biología. Entonces, hay como, o sea, existen muchas maneras de aproximarse a la imagen y no solo las 4 conocidas que hemos estudiado durante todo este tiempo. Entonces, yo creo que la crisis viene por ahí, porque no, o sea, nuestra aproximación tiene que cambiar. Y entonces, ¿por qué? Porque lo que tenemos ya no es suficiente para entender la imagen. Muy bien. Por ahí estoy como y además tratando de no, entender. puede ser incluso extraño, ¿no? Porque antes imagen equivalía a artes visuales, ¿no? No tenía ningún sentido intentar, digamos, hablar teóricamente de otro tipo de imágenes, porque bueno, o sea, simplemente era cuestión de ver digamos, los lenguajes plásticos, ¿no? Y eso era como suficiente para contener lo que queríamos considerar acerca de la imagen, y eso siempre se veía bajo la categoría de arte, ¿no? Entonces ya estos son nuevas preguntas, es un nuevo enfoque, son nuevas metodologías que presentan temas completamente distintos, ¿no? Eso no hace que sea parte del tema de la historia del arte, sino que se vea diferente, ¿no? ¿Quién iba a decir algo? Valerie. No, Teresa iba a agregar algo más, creo. No, que además él dice que no hay metodología, o sea, que no hay manera, o sea, que no se deben manejar este tipo de cosas con ninguna metodología, sino estar, o sea, incluso no es que las desecha, porque él plantea que son inclusivas, pero no como una estructura estable, sino una estructura que se mueve, que es flexible, que da para muchas cosas, que incluso va y regresa. Bueno, por eso es que yo creo que es importante la cartografía, porque como no hay herramientas de análisis que, o sea, digamos, ustedes con Eleonora van a ver herramientas que están más inclinadas hacia la literatura, que tiene como una gran tradición relacionándose con la imagen, ¿no? Están los estudios comparados, está la semiología, que son todas, digamos, herramientas de análisis que provienen de la lingüística, básicamente, o de la teoría, de la teoría lingüística, se podría decir, Valerie. Sí, no, iba a decir que, bueno, que para mí también está muy vinculado como a todo el tema de la crisis de la verdad, ¿no? Y de empezar a hablar justamente de poner en duda las verdades y todo este tema muy Foucaultiano de, ¿sabes?, la voluntad de verdad, etcétera, y como eso también está vinculado hasta los sentidos, ¿no? A la manera en que percibimos, más allá de los métodos de pensar, la manera en que nosotros percibimos la imagen y qué es para nosotros una imagen, ¿no? Que acciona tanto a nivel epistemológico, de nuevo, ontológico, como a nivel físico, incluso corporal. Totalmente, por eso les digo, reafirmándome un poco en la decisión,
cartográfica, eso es, una de las razones es esa, que no, al no haber una herramienta, porque claro, todas las herramientas que provienen de la lingüística o de la literatura son herramientas que con esta crisis epistémica se ponen entre paréntesis, ¿no? Y también, por ejemplo, se usa el psicoanálisis, ¿no? A mí me gustó mucho ese enfoque de que van a ver con Eleonora, porque creo que va a ser como muy complementario. Pero al no, digamos, que se puede, ¿no? Se puede ver la imagen desde el punto de vista psicoanalítico, desde el punto de vista semiológico, desde el punto de vista de la historia del arte, iconográfico, iconológico, o sea, todas esas herramientas no quedan descartadas, pero ya se ha visto que no son suficientes como para dar cuenta de la complejidad o de la propia, digamos, característica o los rasgos fundamentales de la imagen, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso sería esa cosa como difusa, que un poco reflejo el comentario de Teresa, pues estaría, digamos, vendría como efecto de esa crisis, ¿no? Que también es una crisis, como dice Valeria, es una crisis, digamos, del conocimiento, netamente epistemológica en el sentido de la noción de verdad, del conocimiento, pero también es una crisis temporal, porque bueno, ya la línea ya no estamos confiando mucho en que el tiempo sea una línea, ¿no? O que sea lineal, o que sea una temporalidad de sucesos que se van sustituyendo, y si ustedes se dan cuenta, esa idea de temporalidad lineal alimentó muchísimo, muchísimo la historia del arte. Entonces, si la física, que es la ciencia, digamos, que es el discurso con mayor influencia para hablarnos de lo que puede ser el tiempo y de lo que puede ser el espacio, tenía un siglo diciendo que el tiempo era relativo, que el principio de incertidumbre, o sea, una cantidad de conceptos y de categorías que estaban cambiando, digamos, la temporalidad, que algunos llaman teológica, ¿no? Benjamin habla mucho de la temporalidad teológica, esta temporalidad lineal que alimentó mucho la ciencia, la modernidad con su idea de progreso. Bueno, finalmente, un siglo después lo asumimos culturalmente y entonces, bueno, estamos, digamos, pensando ya la historia del arte como algo que tiene que ver más con la heterocronía que con la temporalidad lineal, ¿no? Entonces también hace crisis la noción de tiempo, ¿no? Y la noción de tiempo que estuvo alimentada, repito, por la historia del arte, que entonces se trataba de un movimiento que iba a sustituir a otro, ¿no? Surgía un nuevo estilo y ese estilo pues acababa con lo anterior y teníamos esa idea de la sustitución y ahorita más bien tenemos la idea como de la simultaneidad, ¿no? Estamos asumiendo todos esos temas culturalmente, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de la crisis, ¿no? Tiene muchas aristas, ¿no? Bueno, entonces ya saben, nuestro tema va a seguir siendo la crisis epistémica en este segundo curso, por supuesto con nuevos autores y nuevos temas, ¿no? O subtemas. Y ahora, ¿por qué no? Ok. ¿Y cómo es que? A ver si aquí. Ok. Entonces, sin detenernos, vimos a Nicolás Mirsov. Ahí vimos la definición de cultura visual, vimos cómo la definición de cultura visual hace difuso el campo de los fenómenos a los que se les va a prestar atención de aquí en adelante o desde hace unos 20 años en adelante. Ahí nos aproximamos, por supuesto, al autor más emblemático de esta definición, que es este personaje, Mirsov, que no proviene, como el resto de los teóricos que estamos viendo, de la historia del arte, sino que proviene más bien de la teoría de la comunicación, ¿no? Pero bueno, le tocó a él esta nueva definición, ¿no? Vimos todo lo que José Luis Brea cartografió como estudios visuales. No lo vimos a él por falta de tiempo, pero vimos, digamos, de manera representativa en todo ese esfuerzo que él hizo por trasladar desde el mundo anglosajón al mundo de habla hispana todos estos nuevos enfoques, ¿no? Llamándolos estudios visuales, ¿no? Y entonces, bueno, ahí están estos autores
que ustedes tuvieron, digamos, o siguen teniendo la oportunidad de pedirme en aquella lista que les marqué cualquier otro texto que yo tenga, ¿no? Pero de ellos, pues, por razones de tiempo se escogió a Martin Jay, pero hubiese sido igual de importante ver el famoso cuestionario de octubre o de la revista October, y cualquier otro texto de Kim Moxie, de Mike Ball, de Matthew Rample, o sea, son todos autores importantísimos que, bueno, los invito a que en algún momento los revisen, ¿no? Luego, entonces, bueno, podríamos habernos dedicado no solamente un curso, sino los 2 cursos al libro de Mitchell, de teoría de la imagen, y ahí solamente vimos un capítulo que nos aproximaba a un gran tema de toda esta crisis epistémica que tiene que ver con la revisión de la relación entre texto e imagen. Bueno, esto es un texto que para mí es una gran especialidad, ¿no? Yo dediqué una de las tesis de grado a Derrida a analizar nada más que el tema de la gramatología, esta relación entre el texto y la imagen, y por supuesto a eso yo le doy muchísima importancia, pero igual está representado en muchos autores, así que no creo que sea nada más que yo le dé importancia. También Rancière se dedica a eso. Teníamos a Gadamer, o sea, en realidad teníamos 3 autores para hablar sobre el tema de la relación entre texto e imagen, y de ellos solo vimos 2, ¿no? Y yo siento como mucha insatisfacción con la manera en que vimos a Jacques Rancière, porque bueno, sufrí como de un colapso nervioso cuando supe que no habían podido leer el texto, y es un texto especialmente complicado, ¿no? Pero bueno, no surgieron dudas ni preguntas. Yo seguiría la orden para cuando quieran revisen ese texto, es un texto muy importante. Y terminamos el curso anterior con un texto que se llama ¿Qué es la imagen?, de otra vez W.J.T. Mitchell. Ahí está mal escrito. Es W.J.T. Mitchell, o sea, es como está escrito en la línea anterior. Entonces, fíjense, en el segundo curso, en este curso, según el programa, que ustedes lo tienen desde hace tiempo, creo yo, porque eso está en la Sala Mendoza desde que se ofreció el curso, teníamos que ver primero el tema de la cartografía que hace Ana García Varas, que narra un poco el tema de lo de la diferencia entre giro icónico, giro pictorial y giro visual, y su relación con la filosofía, porque a todas estas quiero también comentarles que este curso, por más teoría visual que sea, es un curso que está inscrito dentro de una visión filosófica, ¿no? Ustedes están viendo básicamente un curso de filosofía enfocado hacia el arte, la estética y la imagen. Pero la base del curso es filosófica. ¿Eso qué quiere decir? Si este curso se los estuviera dando una persona con otra que tuviera como eje otra disciplina, por ejemplo, estudios literarios, tal vez la inclinación sería distinta a la que están viendo conmigo. O sea, están viendo teoría visual, pero siempre relacionado con la tradición filosófica y no con la tradición literaria o con la tradición de la historia del arte o cualquier otra tradición, ¿no? Entonces eso siempre está en tensión con la filosofía, ¿no? También, porque si no, podríamos irnos podríamos derivar en un aparato muy ideologizado, ¿no? Podríamos dedicarnos a ese tema que toca allí Mitchell como lateralmente, ¿no? Que es el tema de los temas de representación, ¿no? Cuando habla de los temas raciales o de los temas sobre la manera en que se representa a la mujer, etcétera, etcétera. O sea, nosotros podríamos derivar fácilmente hacia ese otro camino si no tuviésemos como tensión dinámica a la filosofía. Entonces les digo esto en este punto porque el tema del giro icónico, el giro pictorial y el giro visual lo vamos a ver comentándolo con el famoso giro lingüístico que se da en la filosofía, con un autor muy preciso que se llama Richard Rorty, que es un pragmatista norteamericano, un autor contemporáneo, y que le dio muchísimo fundamento a esa especie como de ilusión de que el arte, por ejemplo, de que el arte conceptual era en adelante
el arte que iba a ser el arte contemporáneo, ¿no? Es una ilusión además que tiene, que solamente de manera muy reciente también ha hecho crisis porque, bueno, porque no, ya tenemos que terminar de renunciar a esa idea de la sustitución, ¿no? Pero en un momento dado, cuando se pensó que la realidad era lenguaje, ¿no? Y que se igualó realidad a lenguaje, en ese momento hubo un gran auge del arte conceptual, ¿no? Y entonces es bueno buscar, ver esas relaciones, ¿no? Entonces hay una equivalencia entre ese momento en el que se dijo que todo era lenguaje a este momento en el que se está diciendo que todo es imagen, ¿no? Y que habría que tomar con pinzas, porque como les dije en el primer curso, puede ser que derivemos en una realidad iconoclasta en cualquier momento, ¿no? Pero este auge de la imagen, ¿no? O el reconocernos nosotros como habitantes de una iconósfera, ¿no? De una atmósfera visual, lo que está haciendo, por lo menos de cara a nosotros en este curso, es que aprovechemos al máximo ese momento para estudiar lo más posible las estructuras de la imagen, ¿no? O sea, para enfrentarnos a ellas de la mayor cantidad de formas posibles, ¿no? Pero como les digo, eso no quiere decir que la imagen de aquí en adelante se va a apoderar de nuestras vidas y más nunca nos va a abandonar, ¿no? Eso puede cambiar en cualquier momento. Entonces, bueno, lo que les queda claro entonces la inversión, o sea, vamos a ver la cartografía que hacen Ana García Varas como segundo tema, vamos a ver como primer tema este texto de Mitchell, que ya ustedes lo deben haber leído, y porque, bueno, me parece que era mejor así, ¿no? O sea, que es un cambio en relación al programa, sencillamente eso. No vamos a dejar de ver a Ana García Varas. Luego entonces nos vamos a dedicar básicamente a dos temas, ¿no? Que es el tema de la teoría del acto icónico, que tiene que ver con lo que vamos a comenzar a ver hoy con Mitchell, ¿no? Que es la posibilidad de que las imágenes tengan un poder propio, ¿no? Que es un tema muy, muy, muy radical para la filosofía. O sea que vamos a verlo desde el punto de vista, desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la tradición de la Bildungswissenschaft, de la ciencia de la imagen, que es la tradición alemana, con uno de sus representantes, con Bredekamp. Eso le vamos a dedicar 2 clases y luego vamos a ver a otro de los representantes de la ciencia de la imagen, a Hans Belting, que seguramente lo conocen porque es más conocido como historiador del arte, pero se ha pasado, digamos, a esta otra disciplina que también es muy nueva, que es la antropología de la imagen. Entonces, bueno, vamos por lo menos a acercarnos al tema de la antropología de la imagen, que es un tema complejísimo, ¿no? Luego vamos a ver otro tema que es la diatriba entre iconoclastia e iconofilia, que la hemos estado en realidad viendo todo el tiempo, porque la vimos en William Blake y la hemos mencionado un montón de veces, ¿no? O sea, la iconoclastia no como la destrucción de las imágenes, sino como el rechazo de la imagen, ¿no? Hay rechazos evidentes y hay rechazos mucho más sutiles, ¿no? Por ejemplo, yo ahí sí aprecio mucho a Didi Uberman, porque es uno de los pocos teóricos que le prestan mucha atención a la imagen cuando habla de las imágenes y le presta mucha atención a la calidad de la imagen. Y si ustedes ven las conferencias de Didi Uberman, es tan importante lo que dice como lo que muestra. Y eso se ve muy poco en los teóricos de la imagen. Los teóricos de la imagen no le prestan atención a la imagen. Los teóricos de la imagen quieren hablar de la imagen, quieren hacer lo que Mitchell en algún momento del texto dicen, quieren prestarle palabras a la pobre mudita, ¿no? La imagen es la pobre mudita, ¿no? Y yo la voy a dotar de sentido y de significado, ¿no? Quieren hablar sobre la imagen, pero no le prestan atención. Entonces son
son iconoclastias mucho más sutiles, porque sigue prevaleciendo la importancia del decir y no tanto la importancia del decir junto con la importancia del ver, y mucho menos la importancia del ver por encima de la importancia del decir, ¿no? Entonces vamos a verlo con Martin Jay en un texto que yo les voy a presentar, ojalá lo consigamos completo, si yo no lo consigo seguro que Teresa lo consigue, que es el texto, no lo tengo aquí a mano, pero es el texto en donde él analiza básicamente a toda la tradición filosófica francesa, y revisa allí el tema del ocularcentrismo, ¿no? Y luego vamos a terminar viendo a un teórico que piensa la imagen en español, el profesor José María Catalá, con un texto tiene unas 560 páginas. Ese texto sí es más difícil conseguir en digital, pero yo lo tengo en físico y por supuesto que de ahí vamos a tener que escoger un texto, pero por lo menos con esto entonces ustedes van a tener una cartografía no completa, pero sí suficiente, digamos, para entonces de ahí en adelante navegar a sus anchas, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en este segundo curso. Nos habíamos entonces quedado en la clase, digamos, en la última clase, nos habíamos quedado en este esquema, ¿no? Ya, déjenme buscar aquí en los apuntes. Ok, nos habíamos quedado acá. Este esquema pertenece, por supuesto, al texto que es una imagen, ¿no? Que es un texto que se llama en inglés What is an image, ¿no? No tiene ningún misterio, no es un texto que cambie, porque sí, en teoría la imagen sí hay mucha diferencia entre el texto en inglés y el texto en español, pero que a mí me causa curiosidad, porque yo no sé si ustedes saben, lo vamos a ver cuando veamos la cartografía que hace Ana García Varas. Picture e image son dos términos que significan dos cosas muy distintas en inglés, ¿no? Image la utilizan las personas de habla inglesa para referirse a las imágenes mentales, ¿no? Y picture es una imagen material, o sea, es una imagen como lo que nosotros llamamos imagen, nosotros los que hablamos en español, ¿no? Es decir, una fotografía es una picture, no es una image, ¿no? Y entonces por eso a mí siempre me ha llamado la atención que no llame este texto what is a picture, ¿no? En vez de image, ¿no? Pero bueno, en todo caso, este texto en inglés aparece por primera vez en 1984, es decir, comienza a ejercer su influencia a partir de mediados de la década de 1980, y en español aparece, que yo sepa, por primera vez apenas en el 2011. Puede ser que haya habido traducciones anteriores, pero la que yo conozco es de 2011. O por lo menos es la que yo he trabajado y es la que yo les di a ustedes. Si ustedes consiguen una fecha antes para este texto, que es una imagen, me gustaría mucho que me dieran el dato, ¿ok? Yo estaba precisando eso de cara a esta primera clase, ya van a ver por qué, ¿no? Y luego entonces nosotros vamos a ver un texto que se llama ¿Qué quieren las imágenes? ¿No? Y este texto, ¿Qué quieren las imágenes? Del mismo Mitchell, por supuesto, es de unos 10 años después
del texto que es una imagen. O sea, sale publicado unos 10 años después, ¿no? Y bueno, en español no conozco una traducción antes de la del 2017, que es la que ustedes están manejando, ¿ok? Yo este texto sí lo manejaba en inglés, pero en español apenas lo conozco con la edición de esta que ustedes conocen, la edición de Sansoleil. Entonces, estamos hablando de que estos textos están incidiendo, digamos, en lengua hispana de manera muy reciente, ¿ok? Eso por un lado, es una observación, si ustedes quieren, no demasiado importante. Ahora, yo sí quiero, antes de comenzar a hablar de la diferencia entre estos dos títulos, que ustedes intenten ver qué diferencia ven, qué diferencia importante ven entre estas dos formas de preguntar acerca de la imagen. Bueno, creo que la principal que yo veo es que en la segunda se le está dando una agencia poderosa a las imágenes, o sea, se le está dando una persona casi, digamos, ¿no? Un punto de enunciación. Sí, eso es tremendo, o sea, ¿qué quieren las imágenes? Se está hablando del deseo de las imágenes, se está hablando del deseo de un objeto, sin duda alguna que eso es uno de los rasgos más importantes. ¿Y qué más? Se podría decir que la primera pregunta se le ofrece, se puede ofrecer una, siento que en la segunda pregunta es más abierta, son más abiertas las posibilidades, en la primera es como más cerrada, más definida hacia lo que es la imagen en sí, mientras que en qué quieren las imágenes puede haber como una interacción con otras cosas. ¿Qué quieren las imágenes con respecto a qué? ¿A quién? ¿Mm? O sea, la imagen, ¿qué es la imagen? Es algo que habla de la imagen solamente. ¿Qué quieren las imágenes? Pues tiene que ver con otros aspectos, ¿no? O con una interacción con otras situaciones o personajes. Eso es lo que la diferencia que yo vería. ¿Alguien más? Yo creo que también hay como en la segunda, como una interpelación como de demanda hacia el público, hacia quién está, o sea, aparte de que hay como una personificación en la imagen, como un poder que se le está dando a la imagen sobre, en este caso a nosotros, el público, quien recibe algo de la imagen, pero como si la imagen fuera quizás más poderosa e igualar a la otra, al resto, a quien recibe algo de la imagen. Y, Una especie como de interpelación al espectador. Eso está interesante, sí, sí, sí. Profe, de alguna manera yo percibo, intuyo que esto, al plantear la misma pregunta de qué quieren las imágenes, se le está otorgando ya cierto grado de autonomía y de un poder que ellas han asumido, no sé, hasta me atrevería a decir tipo inteligencia artificial. Ya no es algo que nosotros mismos podamos controlar, sino que pareciera ser que estuviera saliéndose de nuestras manos. Es como que la creación se separa de su creador y ellas se vuelven autónomas por sí mismas. Está muy bien eso. Es María Jesús, porque no veo la Sí, imagen. sí, no, profe, es que yo en casa no estoy muy presentable. Tengo el indigente subido. Tranquila. Sí, sí, está muy bien. El tema de la autonomía está muy bien, ¿no? Pero el tema de la inteligencia artificial, no sé si saben, también requiere un componente que se llama singularidad, ¿no? Ok. Que es el tema de la conciencia de ser una entidad, ¿no?
Y ahí ya la cosa se complica un poco, ¿no? Porque, o sea, puede ser que el poder consista más en lo que el efecto que producen que en el tema de que ellas puedan, digamos, tener autoconciencia, ¿no? Que es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pero obviamente hay una cosa que podría pensarse como autonomía. Aunque si yo los llevo hacia el campo de la tradición filosófica, es muy interesante esa observación, pero se la otorgaría más a la primera pregunta que a la segunda, y ya les voy a explicar por qué. Aparte de todo lo que han dicho, ¿no? El tema de la interpelación al espectador me parece muy interesante, el tema del agenciamiento también, por supuesto, o que también podría ser denominado la performatividad, o que va a ser, finalmente vamos a poder ver más todavía con el tema de la teoría del acto icónico. Todo eso está allí, ¿no? O sea, ¿qué quieren las imágenes? ¿A quién se le ocurre preguntar eso, no? Bueno, Mitchell, ¿no? Pero sí es como otorgarle un deseo, y él lo dice en las primeras líneas, los que leyeron el texto ya saben, dice, sí, ya sé bueno, que aquí les estoy otorgando una condición, digamos, de sujeto casi, ¿no? Pero tranquilos, ya van a ver por qué lo hago, etc. Ahora, yo quiero llamarles la atención sobre dos cosas que son a lo mejor más sencillas. Una es que la primera pregunta está hecha en singular y la segunda en plural, ¿no? Ahí hay un cambio importante de punto de vista. ¿Qué es una imagen? ¿No? Es una imagen, o sea, estoy preguntando por la imagen. Mientras que en la segunda, lo que me está interesando son las imágenes, entonces hay una cosa que tiene que ver con que no hay un solo tipo de imagen, ¿no? No hay algo que pueda ser compendiado como la imagen, ¿no? Y a lo mejor uno dice, bueno, eso tiene algo que ver con los resultados de esta investigación, que es como el resultado de la pregunta ¿qué es una imagen? Resultó en muchos tipos de imágenes, y entonces a lo mejor ahora, pues, Mitchell piensa más en la pluralidad que en la singularidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, puede ser, en algún momento creo que él lo dice, no recuerdo bien, o alguien lo dice, que la primera pregunta sea una pregunta moderna y la segunda sea una pregunta posmoderna. ¿En qué sentido? En el sentido del quiebre epistémico, el fulano quiebre epistémico del que hemos estado hablando. La primera pregunta es moderna, ¿por qué? Porque la modernidad lo único que hace es buscar las esencias para poder universalizar todo lo que quiere universalizar, y entre otras cosas fue la modernidad la que universalizó el arte, ¿no? La modernidad, y eso espero yo que les quede muy claro, no en mi curso, sino en los cursos que les han estado impartiendo, digamos, ya más nítidamente filosóficos, pero la modernidad inventa el arte, ¿no? ¿Sí o no? La estética kantiana, la crítica del juicio, ¿no? Luego vino el romanticismo y llevó toda la crítica del juicio a una cosa que se comenzó a llamar arte, y con unos personajes que se comenzaron a llamar artistas y que se llegaron a llamar genios, ¿no? Todo eso es una invención demasiado reciente, como dice Rancière, ¿no? Apenas tiene 300 años. Luego se universaliza, ¿no? ¿Y cómo hace estas operaciones de universalización la modernidad? Bueno, diciendo que el arte siempre ha existido y siempre va a existir, ¿no? O todo, o que la ciencia produce verdad, y que la verdad es una cosa que tiene que ver con un enunciado que se corresponde con una realidad, ¿no? Y entonces inventa la verdad como correspondencia, ¿no? Y a partir de allí entonces hay un conocimiento que es universal, porque no depende solamente de una cultura o de otra cultura, sino que al producirse desde Kant con juicios sintéticos a priori, pues entonces se da en cualquier parte, en cualquier cultura, con cualquier costumbre, ¿no? Entonces, la manera en que la modernidad inventa la universalidad objetiva, ¿no? Porque luego está la universalidad
subjetiva de los juicios estéticos es así, es buscando las esencias. ¿Cómo buscas la esencia? Preguntando qué es la mesa, qué es la flor, qué es el virus que produce el COVID-19. O sea, eso sigue operando, ¿no? O sea, no se puede investigar, no se puede encontrar una vacuna sino por medio de este tipo de preguntas, ¿no? Que por cierto, hay una crisis epistémica en todo lo que tiene que ver con las vacunas, ¿no? Porque la gente se sigue enfermando a pesar de la vacuna. Pero es así, es preguntando qué es. Entonces, eso es una pregunta moderna. Y uno dice, ¿por qué Mitchell hizo una pregunta tan moderna? ¿Por qué Mitchell preguntó qué es una imagen? Pero aquí está, unos 10 años después, preguntando no por la esencia, sino por el deseo, ¿no? No es que toda pregunta posmoderna pregunte por el deseo o convierta en sujeto a los objetos, ni mucho menos, ¿no? Sigue siendo una pregunta muy extraña, pero definitivamente es una pregunta que rebasa el ámbito epistémico de la modernidad, ¿ok? Entonces es un cambio que registra perfectamente la crisis, ¿no? Es una pregunta extraña, es una pregunta que recibe muchas críticas, pero es una pregunta que es posible hacerse, digamos, en ese campo difuso por esa crisis epistémica, ¿ok? Que les queda un poco, digamos, más o menos claro esto que les estoy marcando. Es una pregunta, la primera pregunta es una pregunta moderna, es una pregunta por la esencia. Consigue cosas fabulosas, porque realmente yo leyendo de nuevo el capítulo para, digamos, para comentarlo con ustedes, en el primer curso yo me seguía maravillando de las cosas que consigue Mitchell con este planteamiento. Pero es una pregunta que pregunta por la esencia. Yo que doy antropología filosófica, es una pregunta que parece kantiana, porque Kant se pregunta qué es el hombre, ¿no? Eso es una pregunta de finales del siglo XVIII, y es una pregunta que a lo mejor a ninguno de nosotros nos extraña hoy en día, porque es la pregunta de cualquier cosa en la Ilustración. Un diccionario está hecho de estas preguntas. ¿Qué es una mesa? ¿Qué es una silla? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el amor? Lo que sea es el qué es, ¿ok? Eso consigue la esencia. Y eso hace que nosotros tengamos la ilusión del famoso proceso de abstracción, ¿no? Que nosotros entonces nos dicen, búscame una silla y vas a buscar la silla sin ningún problema, no te tienen que decir, mostrar la foto de la silla, vas a saber perfectamente lo que es una silla. Pero es por esta educación, la educación que vino después de la modernidad, que está basada en este tipo de formulaciones, o sea, formulaciones sobre la esencia. ¿Ok? Toda la enciclopedia está hecha de esta manera. Entonces, no deja de fascinar que las cosas que consigue Mitchell, a pesar de haber ido hacia esa pregunta tan específica. Esta pregunta... creo que uno de los primeros que elabora una crisis o hace que entre en crisis estas preguntas esencialistas es Nietzsche, ¿no? Cuando Nietzsche dice que nos tenemos que olvidar de todas las diferencias que hay entre, por ejemplo, las sillas, que estamos hablando de sillas, él pone el ejemplo de las hojas, tenemos que olvidarnos de todas las diferencias que hay entre una hoja y otra para llegar a conocer lo que es una hoja, ¿no? Ahí es donde entra en crisis no solamente esta manera de enunciar la búsqueda de la verdad, sino la propia verdad. Porque realmente es cierto que ninguna hoja es igual a otra hoja. Entonces, ¿cómo es que nosotros pretendemos conocer lo que es una hoja, siendo que para conocer lo que es una hoja tenemos que olvidar todas las diferencias que hay entre las hojas? Y si eso lo llevamos al campo de los seres humanos, o sea, ¿qué es un hombre? Tenemos que olvidar todas las diferencias para ilusionarnos, tener la ilusión de que conocemos la verdad acerca de lo que es un hombre. O sea, esto produce una gran ilusión de que conocemos la verdad, ¿no? Entonces,
Eso es lo que vamos a ver entre los dos textos, entre el texto del final del curso anterior y el comienzo de este curso. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario antes de comenzar con el texto? ¿No? Ok. No, todavía no. Por ahora no. Ok, déjenme ver si puedo leer acá. ¿Alguien quiere? A mí se me tapa parte del texto y no quiero renunciar a las cámaras, no las vayan a apagar. ¿Alguien puede ver el texto completo que está proyectado en pantalla? Si no, déjenme buscarlo aquí en el libro, lo leo 54-55. A ver, ¿me permite? Bueno, no sé. No, dale adelante, que el mío lo leo chiquito, entonces si tú lo lees Ok, mejor. bueno, el mío no está muy grande tampoco, pero nunca he leído, así que vamos a aprovechar hoy. Okay. Bien, las preguntas más frecuentes acerca de las imágenes en la literatura reciente sobre la cultura visual y la historia del arte han sido interpretativas y retóricas. Queremos saber lo que las imágenes significan y lo que hacen, cómo se comunican en tanto que signos y símbolos, o qué tipo de poder tienen para afectar a las emociones y comportamientos humanos. Cuando se plantea la pregunta por el deseo, se localiza normalmente en los productores y consumidores de imágenes, tratando a la imagen como la expresión del deseo del artista o como un mecanismo para provocar los deseos del espectador. En este capítulo, me gustaría desplazar la localización del deseo a las propias imágenes y preguntar ¿qué es lo que quieren? Esta pregunta seguramente no significa un abandono de las cuestiones interpretativas y retóricas, pero hará, espero, que la pregunta por el significado y el poder visual se presente como algo distinto. También nos ayudará a comprender el desplazamiento fundamental en la historia del arte y en otras disciplinas que a veces se denominan cultura visual o estudios visuales y que he asociado con un giro pictorial tanto en la cultura popular como en la élite intelectual. Para ahorrar tiempo, quiero empezar aceptando que somos capaces de suspender nuestra incredulidad ante las propias premisas de la pregunta ¿qué quieren las imágenes? Soy perfectamente consciente de que es una pregunta estrafalaria y quizás incluso inaceptable. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tienen algún comentario en general o les comienzo con el análisis que tengo yo aquí anotado? ¿Hay algo especialmente complejo, complicado? Bueno, entonces les voy a subrayar algunas cosas, ¿ok? En el momento que ustedes quieran, comenten lo que quieran. Primero que les quiero hacer notar es que vean, se fijen bien que él suma dos tipos de fenómenos, el arte y la cultura visual, ¿ok? Ya ahí tienen que cuando estamos hablando de la imagen te estás enfrentando entonces no a las imágenes del arte, sino a dos tipos de fenómenos que se pueden agrupar más o menos así, el arte y la cultura visual, ¿no? Esa transversalidad, que también es una difusión, es difuso, ¿no? De los márgenes, es, por supuesto, una de las aristas que definen la famosa crisis epistémica de la que venimos hablando. ¿Ve? Esto no solo quiere decir que hay que estudiar los dos fenómenos, sino que incluso estudiando uno solo, por ejemplo, nos vamos a dedicar al arte y no a los sistemas de representación en general, igual no podemos hacerlo como lo hacíamos antes, ¿no? Es decir, quedándonos con categorías históricas, ¿no? Yo creo que aquí lo que podríamos poner como ejemplo de lo que podría ser una aproximación plenamente, digamos, dentro de lo que es ya, digamos, estas categorías a las que tiene como por delante, o sea, teniendo como por delante estos dos fenómenos, ¿no? Cultura visual y arte, sería un enfoque como el que hace el propio Foucault con las Meninas de Velázquez. O sea, no podemos quedarnos en las categorías del estilo pictórico, de las condiciones, claro que suman, ¿no? O sea,
Yo no creo que Foucault le dé la espalda a digamos, a todo lo que tiene que ver con los personajes, quiénes son. Esos son datos históricos, por supuesto, ¿no? Esos no son datos que se puedan inventar ni que deban ser despreciados. Simplemente que es imposible hoy en día aproximarse a la pintura, por ejemplo, con temas que tengan que ver con el estilo, ¿no? Tiene que tener una serie de categorías que están, pues, ¿cómo nos hacemos de esa serie de categorías? Con enfoques como este, o sea, pensando de manera radical o lo más radical posible el tema de la imagen, pensando la pintura como imagen, pensando el arte como imagen y no el arte como arte, por ejemplo, sin que eso deje de ser arte, porque lo que es, o sea, yo no estoy queriendo con esto decirles que el arte ha muerto, como dijo Hegel, ¿no? Yo no creo que eso sea así. Yo creo que el arte sigue siendo el ámbito en el cual se produce con una agudeza mayor, se reproduce con una agudeza mayor ciertos aspectos de la realidad cultural, por supuesto, pero desde el punto de vista de la sensibilidad, ¿no? O sea, se piensa la realidad desde el punto de vista de la sensibilidad. Y yo creo que esa práctica, la práctica artística, sigue siendo especialísima. Esto no quiere decir que sea igual la cultura visual al arte, ¿no? Lo que quiere decir es que la aproximación al arte es quizás mucho más compleja de la que era cuando era, pues, análisis iconológico, iconográfico, o historia del arte, y esto ya lo hemos hablado, ¿no? Pero bueno, en todo caso lo que quería era pues, hacerles notar que en ese texto que inicia este capítulo se distinguen los dos fenómenos, se tienen en cuenta los dos fenómenos. Lo segundo que yo anoto en este texto es que habría que pensar lo que significa el desplazamiento del deseo, ¿no? Desde el espectador o el sujeto o el consumidor, ¿no? Que somos nosotros, a lo mirado, ¿no? Al objeto o a lo que es consumido. ¿Qué significa? ¿Qué puede significar, antes de seguir avanzando en el texto, qué puede significar ese desplazamiento? O sea, detenernos a pensar en ese desplazamiento. No importa lo que nosotros deseamos, importa lo que importa es lo que desean los demás, ¿no? Allí es donde yo le dediqué un ensayo completo a este tema, porque allí es donde yo pienso que esa supuesta esa supuesta superación de la modernidad queda en entredicho en autores como el propio Foucault. Es decir, con esta pregunta, uno puede preguntarse qué tan cierto es que la posmodernidad, como compendio de críticas sobre la modernidad, ha estado dispuesta a abandonar la premisa que sustenta absolutamente toda la modernidad, que es el dualismo cartesiano. O sea, la modernidad se inicia con Descartes, ¿no? Con el pienso, luego soy. ¿Por qué? Porque Descartes trasladó, eso fue un cambio ontológico, ¿no? Trasladó, antes de Descartes, digamos, en toda la tradición medieval, que era básicamente aristotélico-tomista, ¿no? Gana, digamos, en todas las disputas medievales, la mayor influencia la tiene la obra de Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás, los tomistas le ganan a los agustinos mayormente en las disputas escolásticas, ¿no? Entonces la interpretación teológica
con argumentos antiguos que predomina en la escolástica es la interpretación aristotélico-tomista, y esa es la educación que recibe Descartes, y es la educación que reciben todos los que asistían a las universidades, ¿no? Es la educación que predomina en las universidades, que yo no sé si ustedes saben, son instituciones del siglo XIII que están totalmente inscritas digamos, bajo la influencia de la Iglesia. Las universidades laicas no existen en el siglo XIII, ni en el siglo XIV, ni en muchos siglos después, ¿no? Entonces, claro, Descartes, digamos, en toda la tradición aristotélico-tomista, en toda la escolástica, la realidad estaba compuesta por entes, ¿no? Y todos los entes tenían aquello que los hacía ser lo que eran, ¿no? Entonces el árbol era un ente, la silla era un ente, y cada uno de nosotros también era un ente, ¿no? Y cada individuo, cada sujeto del cual se podía predicar, ¿no? Era una entidad y tenía todo lo que necesitaba para ser lo que era, ¿no? Entonces Sócrates es un hombre, Sócrates es el sujeto del cual se puede predicar, se puede decir, es un hombre, es un ateniense, estuvo condenado al exilio, o sea, de Sócrates se puede predicar muchas cosas. Ese sujeto de la oración coincidía con el sujeto de la realidad. O sea, para la antigüedad, digamos, la gramática y la ontología coincidían. A partir de la modernidad y con Descartes, eso cambia, y cambia ontológicamente, ¿ok? Entonces el sujeto va a pasar a ser solamente un tipo de ente. ¿Cuál ente? El ente que piensa. Entonces, aquellos entes que son capaces de pensar tienen conciencia, son un yo. Soy un yo que pienso, dice Descartes, ¿no? ¿Quién es un yo que piensa? Pues definitivamente la silla no es un yo que piensa. Los únicos que tienen esa característica son los seres humanos. Son los seres dotados de razón. A partir de Descartes la realidad se divide en dos partes y cada una de ellas tiene una sustancia. Por eso yo les decía que esta pregunta, por la esencia que es la imagen, ¿no? Es una pregunta eminentemente moderna en ese sentido, o sea, en el sentido de que es una pregunta que pregunta por una imagen, o sea, es una pregunta que interroga qué es una imagen, porque una imagen es un objeto y el único que puede conocerla es el sujeto, ¿ok? Esa realidad escindida en dos partes por Descartes hace que el sujeto sea el sujeto que conoce y hace que el objeto no tenga capacidad alguna para absolutamente nada que tenga que ver con la voluntad. Y entre eso está el conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta, o sea, cuando le pueden decir a Mitchell, cualquiera de sus contemporáneos que se pueden reconocer como posmodernos, que esa pregunta es una pregunta absurda, o sea, preguntar qué quieren las imágenes es una pregunta totalmente absurda, ¿no? Es una pregunta que retrotrae a toda la cultura, al animismo, al fetichismo, ¿sí? Uno podría, para defender a Mitchell, un poco como hacen los autores que defienden a Foucault de las críticas de Jay, uno podría decir, pero entonces usted no está asumiendo plenamente la crítica a la modernidad. O sea, usted no está asumiendo que el dualismo cartesiano fue un error, usted no está asumiendo plenamente que la conciencia fue encerrada en sí misma, usted ni siquiera está asumiendo plenamente la famosa crisis de la representación, ¿ok? Porque se supone que no es posible que representemos la realidad. Un poco lo decía Valerie cuando decía, bueno, es que la verdad
hizo crisis, o sea, la crisis epistémica consiste en que la verdad no existe en sí misma, ¿no? Eso por supuesto te lo diría Foucault, pero yo no creo que Foucault asuma esta pregunta de Mitchell sobre qué quieren las imágenes. ¿Por qué? Porque eso irrumpe por completo en el dualismo cartesiano, o sea, quiebra el fondo, el piso fundamental de toda la modernidad. Entonces, ¿hasta qué punto los críticos de la posmodernidad están dispuestos realmente a llegar al fondo de la modernidad y hacerla estallar? No sé si me explico. Frente a esta pregunta tan radical por el deseo de las imágenes, una de las cosas que entra en crisis, y yo creo que Nietzsche lo sabe perfectamente, es el trasfondo del dualismo. O sea, nosotros estamos muy orgullosos de nuestra cultura moderna, ¿sí? No queremos ninguno de nosotros retrotraernos al fetichismo, ¿sí? No queremos creer que una estatuilla de una persona pueda tener el poder suficiente como para clavarle agujas y con eso hacerle un daño. O sea, pues nosotros somos todos personas perfectamente educadas, ilustradas, ¿no? No estamos dispuestos a eso, pero eso es justamente lo único que sostiene la episteme moderna, el hecho de que los objetos no pueden tener poder alguno que implique otorgar algún tipo de poder de movimiento, de desplazamiento, de cambio, o sea, afectarnos. ¿Por qué nos afectan las imágenes? Si ellas no tienen ningún poder para hacer eso. Si son entes completamente inanimados. Todo el poder lo tenemos nosotros, los seres humanos. ¿Ok? O sea, es una cosa como muy sutil y hace falta hablarlo, o en el caso, digamos, del ensayo que yo les comento, escribirlo, para ver si se ve. O sea, cuando Mitchell nos pone esta pregunta por delante, él dice en algún momento, él lanza el anzuelo y lo recoge. O sea, él dice a veces, sí, ya sé que es una pregunta absurda, ¿no? Y yo reconozco que es una pregunta absurda, pero de repente dice, ¿qué tan absurda es? ¿No? Hace las dos cosas. O sea, ¿qué tan absurda es si nos está promoviendo, digamos, la posibilidad de que conozcamos finalmente por qué le tenemos tanto temor a las imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué tan absurda es la pregunta? Siempre va y viene, ¿no? Y una de esas, digamos, lo que está como, digamos, que no se evidencia demasiado, ni siquiera él lo dice tan explícitamente, es ese tema, es el tema de qué tan postmodernos somos, qué tan dispuestos estamos a llegar al fondo de que realmente no existe la posibilidad de que nuestra mente represente la realidad, de que nuestra mente realmente pueda conocer la realidad, que esa representación no sea, como dijo Foucault, no sea válida como episteme, como conocimiento. O sea, creo que lo que dice esta pregunta es que estamos dispuestos a creer que la representación ha hecho crisis, pero no estamos tan dispuestos como creemos. No sé si me explico. O sea, no estamos dispuestos a llevar a esto hasta sus últimas consecuencias. ¿Sí? Profe, es que yo creo que el estar dispuesto sería también entrar como en un mundo de la intuición, poner a la razón un poco en duda, entrar en un mundo de incertidumbre. Yo creo que esa es, porque veo una pregunta como muy psicológica. ¿Qué quieren las imágenes? No, es difícil responder. Entonces, creo que por eso es que es complicada la pregunta, porque lo veo que es un mundo distinto al otro, que a lo mejor da más seguridad. En cambio, este es un mundo, digo yo, donde no hay certidumbre. No sé, lo veo así como... Me parece demasiado interesante lo que usted está... me he cambiado de lugar de la casa, hace mucho calor, y buscando el lugar más cómodo para poder estar.
y pensando aquí en todo lo que está planteando, pero yo lo veo así, me parece una pregunta con una carga psicológica muy grande. ¿Qué quieren las imágenes? Me tendría que poner entonces como imagen, pero a la vez yo soy la que hago la imagen, no sé, como complicada. A mí, ¿puedo? ¿Permiso? Sí, claro. Sí, bueno, en mi caso, yo desde que comenzó la pandemia, por muchas circunstancias, por entretenimiento, por oportunidad, lo que sea, me he puesto a actualizarme en mi mundo conceptual de arte. Me he tratado como de actualizar lo que por ser mamá, por haber tenido vida normal, por llamarlo de alguna forma, de alguna manera dejé de lado por mucho tiempo. Y en otras discusiones de otros temas, cuando la gente no ha sabido abordar un movimiento, un tipo de arte que se haya desarrollado, todo el mundo sale a polemizar, todo el mundo opina, todo el mundo da su verdad desde su nivel de conciencia y de alguna manera lo que me hizo entender cuál era el problema de que tanta gente discutiera sobre algo que realmente no terminaba de entender era que no había todavía un distanciamiento histórico que te permitiera de alguna manera poder encuadrar mejor el fenómeno como tal. ¿Me explico? Entonces yo siento que con esta pregunta de qué quieren las imágenes, de alguna manera lo que nos delata es que todavía no tenemos una instrumentación para poder ni siquiera analizar lo que es el nuevo devenir del mundo de la imagen desde todos sus orígenes, desde todas sus facetas actuales, porque todavía no hay un distanciamiento histórico que nos permita ver eso como quien dice, como en frío. Estamos todavía como muy inmersos en la vorágine de lo que se está dando como para poder marcar una distancia sana. No sé si me explico. Sí, no, sí, sí te explico, sí, sí, creo yo que te estoy comprendiendo lo que dices, pero, y te agradezco el comentario, pero creo que no es nuevo en el sentido, o sea, sí es una pregunta que nos retrotrae a una situación anterior, ¿no? Porque eso es lo que reconoce Mitchell, ¿no? Mitchell reconoce, ya sé que esta pregunta nos lleva hacia el animismo, ¿no? Es automático, o sea, si tú estás diciendo que hay algún tipo de poder en las imágenes, estás reconociendo un poder que como mencionaban, la autonomía, un poder que las hace hacer cosas, ¿no? A lo mejor no pueden caminar o no pueden o sea, no tienen esa voluntad tal y como nosotros comprendemos la voluntad, pero tienen un efecto, ¿no? Y eso lo que hace es llevarnos a una situación anterior, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé qué tan nuevo sea, ¿no? La pregunta es una pregunta muy atrevida, pero es muy atrevida no porque no porque plantea una novedad, sino porque plantea una situación a la cual no se está dispuesto a ir porque, miren, muchos autores de digamos, críticos de la modernidad, como Foucault o como Heidegger, tienen, y eso lo estoy trabajando ahorita con Iván Candeo en un texto que estoy haciendo sobre él, y además para que sepan, bajo la influencia de este curso, porque estoy trabajando el texto de Martin Jay, gracias a que lo renové con ustedes, ¿no? Pero muchos de los autores de la crítica de críticos de la modernidad lo que hacen para tratar de remover todo lo que ha quedado asentado como una roca, ¿no? Con las categorías de la modernidad, que si la noción de correspondencia o la noción de verdad o la universalidad de esto o la universalidad del otro, es irse a lo que está antes de la modernidad, ¿no? Pero lo que está antes de la modernidad, ni siquiera como escolástica, ¿no? Porque entonces ahí caes en el mundo de la teología, etcétera, sino que entonces se remontan a la antigüedad, ¿no? Entonces ahí tienen el término de la parresía visual de Jay, o tienen la noción de aletheia de
de Heidegger. El propio Foucault también habla de la parrilla, y lo habla de la parresía, perdón, y lo habla en el sentido antiguo, ¿no? O sea, traten de irse a la semántica anterior para entonces tratar de combatir los asentamientos de la modernidad, ¿no? Y aquí entonces, aquí lo que sucede es otra cosa, o sea, porque no es que Nietzsche le esté tratando de tomar categorías de la antigüedad para tratar de romper con la episteme moderna, sino que nos está trasladando a una ontología anterior. O sea, no es un tema hermenéutico, es un tema ontológico, ¿no? Vamos a pensar que las imágenes tienen algún tipo de poder, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque solo un sujeto es capaz de desear. Eso fue una cosa que se le dio en exclusiva al sujeto a partir de Descartes. Y ahí es donde yo les digo, estos no están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias cuando dicen vamos a superar a la modernidad, ¿no? En ese sentido, no sé si sea una cosa como demasiado nueva. La pregunta es radical, sí, pero nos lleva a una situación anterior, ¿no? Pero igual creo que te comprendo en el sentido en que lo estás diciendo, porque ciertamente todo esto puede ser, sobre todo para nuestro círculo cultural, puede ser como muy novedoso, ¿no? Todas estas categorías. En ese sentido, Sabe que también comentando esto y de alguna manera revolviendo un poco mis sedimentos por el tema fotográfico, entre mi pandilla, para llamarla de alguna forma, está rodando mucho ahora un señor que se llama Foncuberta, y él es autor de un libro que se llama La furia de las imágenes. Yo no he leído el libro, pero sí estuve investigando un poco sobre él. Me gustó muchísimo su planteamiento y de hecho se me hizo muy parecido a lo que se está dando ahorita con el criptoarte. El criptoarte, entre otras cosas, un personaje que recientemente tuvo un boom de ganancias con su obra, un señor que se llama Beeple, vendió una pieza que realmente era un mosaico de una enorme cantidad de piezas que él hizo durante muchísimos años y vendió todo eso en un pequeño bloque, que realmente era un mosaico de todo eso, que lo vendió en $65 millones. ¿Ok? ¿Por qué lo relaciono con Foncuberta? Porque Foncuberta lo que plantea es que hay tal cantidad de imágenes que llega un momento que uno está atiborrado, que está abrumado, que no puedes procesarlo del todo y que llega un momento que estás casi que enceguecido de tanto. Entonces, esto lo puedo llevar incluso a otra referencia. Las imágenes también para mí se pueden llevar a lo que se dan en los sueños. Cuando tú tienes un sueño y es recurrente, habla en temas de psicoanálisis de cosas no resueltas. Y entonces cuando los sueños no son interpretados, lo que sucede es que tu psique vuelve a lanzártelo, vuelve a lanzártelo, vuelve a lanzártelo, de vez en cuando puede, medianamente, cuando empiezas a interpretar algo, puede variar un poco el sueño hasta que tú literalmente caes en la lucha. Pero llega un momento en que tu psique te lanza tantas imágenes que puedes llegar a enloquecer. Entonces, ¿cómo yo trato de hilar todo esto? Tengo un enorme mosaico de imágenes que se ven sumidas en un pequeño lapso de tiempo que para la mayoría de las personas no son realmente digeribles y sin embargo siguen cayendo y siguen cayendo y siguen cayendo. ¿Bien? Sí, Entonces, sí, el texto de Foncuberta sobre la furia de las imágenes es un poco tratar, digamos, de advertir sobre lo que yo llamo la iconósfera, ¿no? O lo que estos autores llaman la iconósfera. Ahora, ¿cómo nos podemos defender de eso?
yo no sé, yo no conozco otra manera que, o sea, que tratando, digamos, de alimentar lo más posible o de fortalecer lo más posible el aparato crítico, ¿no? Bueno, sabes que mientras digo todo esto y veo y escucho su exposición, me llama mucho la atención la imagen que acompaña el texto que acabamos de leer. Y de alguna manera, yo primero me pregunté, no quise preguntar porque como no he revisado el texto completo, me da un poquito de pena admitirlo, ¿no? Pero hasta me atrevo a preguntar en este momento si esta imagen que aparece de la mujer con los ojos cerrados y con la iluminación de un lado nada más, es original del libro o si fue que usted la puso. No, yo la puse y esto lo he pensado mucho, ¿no? Hay algunas imágenes que estoy poniendo, a lo mejor lo dejo de hacer porque son imágenes que para mí tienen una relación con el texto. Por supuesto, me imagino. Tendría que explicarla, pero más que eso, lo que quiero ver es la reacción y tú ya reaccionaste, ¿no? No, de hace rato. Eso es lo que busco, ¿no? Esto es una imagen de un pintor venezolano que se llama Edwin Carreño, que es un hiperrealista y que trabaja, no voy a decir que trabaja con fotografía, sino que trabaja secuestrando el lenguaje fotográfico. Okay. A mí me parece especialmente importante para todo el tema que tiene que ver, o sea, es un tema obviamente antropológico, porque él pinta, él es un, digamos, es como un gran retratista contemporáneo, ¿no? Un pintor retratista contemporáneo, pero tiene como una especial investigación, aunque él no, yo no he podido, digamos, hacer, o sea, no, él no hace de eso un discurso, pero cuando yo veo su trabajo veo que hay como una investigación como muy profunda sobre en lo que se ha convertido la mirada de nosotros en este mundo tan, en donde las imágenes están generando tantos efectos que tú lo has dicho, o sea, ni siquiera nos estamos dando cuenta de cuáles son los efectos que puedan tener la cantidad de imágenes que consumimos diariamente, porque con el texto es muy distinto, o sea, pueden existir billones de libros a nuestro alrededor y ellos no nos van a afectar mientras nosotros no interactuemos con ellos por medio de la lectura. Entonces, la lectura, y eso lo han dicho obviamente todos los iconoclastas, ¿no? Todos los que se oponen a la imagen, la lectura es mucho más activa, o sea, la lectura requiere que tú te comportes, y ahí esto es fabuloso para cerrar la clase, la lectura necesita que tú seas activo, que tú te comportes como un sujeto, ¿no? El libro está allí guardado hasta que tú decides activarlo por medio de tu lectura. Las imágenes, en cambio, no. Las imágenes, obviamente tú unas imágenes las puedes encerrar en un closet y ellas van a estar inactivas. Pero las imágenes te pueden afectar en cualquier momento porque la manera en que se consume la imagen aparentemente es más pasiva. Entonces esa pasividad, esa aparente pasividad con la que nosotros consumimos la imagen, que los críticos franceses han hecho de ese tema el tema central de la crítica hacia la imagen, ¿no? Y autores como Mitchell problematizan eso, y con esta pregunta más todavía, y me parece fabuloso que terminemos aquí, porque supuestamente las imágenes te afectan aunque tú no lo quieras, simplemente con verlas. El famoso mito de Medusa, ¿no? Que lo vamos a ver citado en el texto de Mitchell, ¿no? La famosísima, y que está en el fondo de nuestra cultura, y mucho antes que Descartes, la famosísima prohibición de las imágenes. La famosísima prohibición de la idolatría, que como les vengo diciendo desde el primer curso, no es un tema religioso, es un tema cultural. Sí. ¿Ok? Sí, ¿Por sí. qué? Porque este peligro de las imágenes no es reciente. Solamente que nosotros, con esta escisión de la realidad objetual y la realidad del sujeto, por un tiempo, es el mismo tiempo en el que se crea el arte, por un tiempo pensamos
que aquí estaba el artista, el creador, y allá estaba su creación, ¿no? Y que todo el poder estaba aquí en el artista. Pero eso es una ilusión que apenas tiene 300 años, junto con la historia del arte. Entonces, esto es un tema antiguo. Por eso es que quise poner entre paréntesis, aunque te comprendí perfectamente, el tema de que esto es muy reciente. Esto en realidad es muy antiguo. Solo que estos autores están retomando el tema con, permítanme la expresión, con valentía. ¿Ok? Con parresia, con el valor de enfocar, digamos, el tema, o sea, ya que estamos envueltos en una iconósfera, ya que la imagen se ha vuelto más importante que el decir, ya que estamos un poco enloqueciendo por las imágenes, como lo has expresado tú, ¿qué tal si nos enfrentamos a ese peligro? O sea, nosotros no vamos a dejar, no vamos a inventar una prohibición de la idolatría a estas alturas, porque además nos regodeamos en nuestra laicidad, ¿no? Somos laicos, no podemos tocar ese tema, es un tema tabú porque es un tema religioso, no tiene nada que ver con el conocimiento ni con la cultura, ¿no? Eso es un tema de superstición, y también Mitchell se enfrenta al tema de la superstición. Pero resulta que con ese desplazamiento nosotros estamos viviendo en una ilusión, y en esa ilusión, pues entonces las imágenes están haciendo cosas que nosotros pues estamos resintiendo de alguna manera. Hay un malestar cultural, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco perfecto que terminemos acá. Faltan apenas 2 minutos con eso, para animarlos a que lean el texto. Igual yo lo voy a seguir exponiendo punto por punto hasta donde podamos llegar, ¿ok? Pero es fantástico que terminemos con eso. Y entonces, bueno, el tema de la imagen acompañando el texto, problematícenlo. O sea, yo sí sé por qué la puse, sí sé todo lo que tengo yo como por detrás de eso, pero si a ustedes no les parece o les causa un conflicto, lo que sea, pues pregunten o problematícenlo o contrasten. Para nada me causa un conflicto, más bien todo lo contrario. No sé si puedes poner por qué, pero Sí, sí. lo que pasa es que, claro, cuando tú te ves muy abrumado por algo, el único recurso de protección realmente es como cerrar la puerta por un rato para agarrar mínimo. Cerrar los ojos. Cerrar los ojos. Entonces, si el mayor problema viene por un asedio de imágenes, tu defensa más primordial es cierra los ojos y no las dejes pasar por un rato. No te digo por siempre porque eso es imposible, pero sí por lo menos tomas un aire, de manera que dentro de ese barajar de imágenes, la que tiene que caer dentro del círculo, como cuando se juega bingo, ¿sabes? La pelotica de imagen que tiene que salir dentro de ese azar será la que quede dentro de la psique. Será la que vaya a marcar una pregunta, o, ¿cómo te digo? Como lanzarte la respuesta a una pregunta existencial o una pregunta de un proyecto, hasta cosas niñas, no importa. Pero lo cierto es que cuando tú cierras los ojos, de alguna manera ves más. De hecho, hay una fotógrafa que a mí siempre me llamó la atención desde mi no conocimiento del caso, que no recuerdo su nombre exactamente en este momento, pero era una fotógrafa ciega. Y la señora en particular lo que hacía era dar instrucciones de cómo manejar la cámara en una circunstancia tal o cual, y eso a mí siempre me causó mucha curiosidad. Debo admitir que la tengo que estudiar muchísimo, pero ver esta imagen, a mí en particular, es lo primero que me evoca de una fotógrafa ciega. ¿Por qué? Porque la retina, su conexión retina-cerebro ya está más allá del mundo exterior. Y bueno, no sé. Ahí a mí, bueno, yo les podría hablar mucho de estas imágenes y de este pintor, pero no es la idea. Pero en principio el tema de la mirada contemporánea y también el tema del poder de la imagen, a mí me parece que esta imagen, esta cabeza flotante es muy inquietante, ¿no? Es como, y de hecho él la expuso, la exposición se llamaba Cacería Inhumana, ¿no?
era que un poco del tema de la reducción de cabezas, ¿no? Pero bueno, lo que les evoque estará muy bien, ¿no? No creo que lo vaya a hacer mucho, creo que lo hice en esta y en otra más, en otra, no sé por qué es que no puedo pasar las imágenes. Aquí les puse a Mitchell y luego pues quería incluso discutir esta otra, vamos a ver si lo podemos hacer, que es una exposición de Bill Viola que se llama Renacimiento Electrónico, ¿no? Quería incluso ver si alguna de ustedes quería comentar algo al respecto. A mí es una exposición que me parece muy incómoda, ¿no? Y que me parece que tiene mucha relación con el tema del poder de las imágenes, ¿no? Una Bueno, chicos, pregunta, chicas, no está ninguno de los una chicos. pregunta. Perdónenme, yo Quería hacer una no he pregunta. aprendido a hablar en lenguaje inclusivo. Esta imagen de Bill Viola, ese cuadro, el cuadro de Pontormo está allí. ¿Es el original? Oye, no lo sé, Tere. Esta es una exposición, no sé cuál es ese cuadro en particular. Esto se hizo en un palacio en Florencia Ese es un cuadro de Pontormo. Bueno, y ustedes ven la imagen de Bill Viola a la derecha, porque yo no la veo, están ustedes en las cámaras y yo no la veo. Él lo que hace es hacer como una recreación en video. Yo traté de buscarles un video de YouTube en donde se viera un poco la exposición, pero no me gustó ninguno. Pero ustedes lo pueden buscar. Él lo que hace es una recreación de las pinturas con las que iba a interactuar en video. Con una lentitud, las acciones tienen unos tiempos muy lentos, ¿no? Y por supuesto que no lo hace exacto. Pero a mí esta posición en algún momento me gustó y ahora me disgusta mucho. Entonces, no sé, quería comentarla, pero la recordé cuando estaba releyendo este texto y trayéndolo para la clase. Es muy complicado el de estar acompañando estos textos con imágenes, pero yo quiero vencer la barrera iconoclasta del intelectual que no le presta atención a las imágenes. Entonces es como un ejercicio, como si estuviera haciendo abdominal. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, yo tengo varias cosas, pero bueno, sí. Bueno, Tere, si quieres comenta algo, o sea, yo por mí, lo que pasa, ustedes tienen clase en media hora. Sí, pero si quieres comentar algo, Tere, cerramos contigo, pues no pasa nada. Rapidito, lo que yo entendí del texto, o por lo menos este texto que leímos ahorita al principio, que es el principio de lo que nos tocaba leer, es que todos estos, ¿cómo se diría?, criterios de la modernidad nos convierten en incrédulos. Y lo que hace Mitchell es pedirnos que suspendamos esa incredulidad para poder acercarnos a las imágenes por medio del juego que él plantea con su pregunta, ¿qué quieren las imágenes? Que al final dice, las imágenes probablemente no quieren nada. Y lo que me parece interesante es cuando habla de que las imágenes, o sea, más allá de lo que dicen o lo que quieren las imágenes, es lo que ocultan, lo que no se muestra en el marco, lo que se está dejando por fuera. Entonces, ese es lo que yo creo que es lo más importante de esta pregunta. O sea, es cómo entrarle a las imágenes desde puntos de vista que no nos permiten los criterios modernos. Sí, pero también el proceso es muy interesante, ¿no? Ya vamos a ver la semana que viene cuando compara la pregunta con las minorías y es fabuloso todo lo que resulta de esa comparación, cuando compara las imágenes con las mujeres, con los negros. Sí. Es interesantísimo todo lo que te saca. Entonces, eso, es salirse de los criterios establecidos para mirar desde otro punto de vista que no conocemos. Sí. Entonces, sí. De verdad que está muy interesante. Sí, es muy interesante. Así no como conocía esa exposición de Viola. ¿No? Bueno, No, yo he visto piezas de Viola anteriores.
las que pone personajes de cabeza en un tanque de agua, que son así muy lentas, pues. Pero esa confrontación, por ejemplo, esa obra de Pontormo a mí me encanta. Y seguramente es el original que está colocado allí. No, por supuesto, esto fue en Florencia, en un palacio con Sí. pinturas clásicas. No, acércate a la exposición. A mí también a mí me interesa mucho, pero te digo, ya no sé, estoy problematizándome mucho. Cuando logre saber qué es lo que me incomoda, se los cuento. Igual vean la exposición. Bueno, nada, nos vemos la semana que viene y continuamos con el texto. Los que no lo han tenido chance de leerlo, léanlo, aunque vamos a seguir parte por parte, ¿ok? Ok. Perfecto. Bueno, Bueno, gracias muchas Gracias, Carmen. a todos. a ustedes. Muchísimas gracias, profe. Mi compañera. Gracias. Gracias. Gracias, buenas Enredada. tardes a todos. Tranca tú, Valerie, porque estoy muy Sí. enredada con las dos pantallas. Tranquila, no te preocupes.